A mí lo que me gustó de la lectura fue sobre ser consciente de última, ¿no? Bueno, ¿dónde estoy parado? Porque última es, Ujú, o sea, en mi caso, por ejemplo, últimamente, cuando he leído las cartas, lo he mirado mucho del lado más sociológico. mm, O sea, y tal vez, bueno, sí, aún en mis devocionales, ¿no? Yo ahora estoy haciendo todo el Nuevo Testamento y claro, vos mirás y me tocó hacer un estudio bíblico sobre Colosenses. Y hubo temas donde hay y claro, vos decís, sociológicamente es muy difícil abordarlo. Por ejemplo, el texto para mí de Tames me pareció mm, excelente porque eran preguntas que a mí me hicieron, o sea, fueron preguntas que también me hicieron a mí en el estudio bíblico acá. Entonces, mm, como para mí fue increíble y el texto ahora también de Pablo, creo que el de esta semana iba por ese palo también, ¿no? Es como, bueno, tener en cuenta dónde estamos parados y también está bueno porque uno cuando se pone a hablar aún en la congregación, ni habla en el ambiente académico, ¿no? Pero uno, esto yo lo llevo siempre a la práctica y es como bueno, ver dónde está parado el otro, ¿no? Cuando opina sobre las cartas o qué opina de claro. Pablo. Ah, bueno, ser consciente y en ese ser consciente ser amoroso y ver también dónde está ubicado la persona que opina o que da su valoración al respecto de temas. Entonces, para mí, este texto que vimos que es para la clase de hoy me parece excelente, divino. Mm, sí, me parece que es una linda Ah, síntesis. Dale, yo Silvi. lo leí una lectura rápida. Me quedo con la sensación de que le pedimos demasiado a Pablo. Claro, este, eran cartas, eran cartas, y las cartas son de alguien para alguien, digo, pero no son, tienen un motivo, cada carta tiene motivos distintos, personas distintas que están de un lado y del otro, capaz. Sí. Y, y entonces, pretender sacar de la carta toda una teología y la relación, no sé, para mí es demasiado. Mm, Ahora, estas cartas pastorales, la verdad que eh, es como dice Elsa Tames, que uno prefiere no leerlas en la comunidad. Eh, si alguien que no es creyente viene y me cuestiona, pero mira lo que dice acá de la mujer y de esto, qué complicado explicar. mm. ¿Cómo lo explicas? Sí, Este, para mí ahí una clave, no sé si es la clave, pero una clave es poner los textos en con el telón de fondo de la historia, de la producción, ¿no? sí, De la historia del surgimiento de esos textos, sí. al final cada vez me parece más complicado Mm, comprender la Biblia para alguien que no. Claro, porque ahora yo me doy cuenta, cuando uno no sabía nada de nada, digo, ¿cómo sacás las cosas de contexto? sí, claro, Te sí. quedas con los versículos más adecuados. Pero a medida que. Creo que hay dos maneras de verlo y que, bueno, no. O sea, por un lado, sí, es cierto que cuando una persona se acerca a la fe, hola Raúl, bienvenido. Eh, ¿Cómo andás? Le damos una Biblia y le animamos a que la lea y que el texto es fácil, es accesible. Bueno, en algún sentido, tal vez algunos textos, ¿no? Guiamos a la persona para que, bueno, digamos, a ninguna persona en general le damos las cartas pastorales para que empiece a leer por primera vez la Biblia. En una época se decía en ciertas iglesias evangélicas que el Evangelio de Juan había que empezar a leer por el Evangelio de Juan. Y hoy uno se agarra la cabeza y dice, el Evangelio de Juan, es una complejidad tan grande ese texto como para dársela a una persona que está dando sus primeros pasos en la fe. El Evangelio de Juan es bien complicado. Eh, entonces, es cierto que por un lado el texto bíblico es un texto que tiene que ser accesible para todo el mundo y que está bueno que desde las iglesias, desde las comunidades, las congregaciones,
fomentemos esa lectura de la Biblia, pero es cierto, coincido 100% con lo que decís, María Luz, que a medida que más nos adentramos a estudiar el texto bíblico, más cuenta nos damos, más conciencia tomamos de lo complejo que es el texto bíblico, que es un texto complejo, que no es una carta escrita por Dios para nosotros, pensando exactamente en nuestro contexto, sino que es un texto que responde a una historia, a distintas culturas, distintos idiomas. Eh, y por supuesto que desde la fe, bueno, creemos que el texto es palabra de Dios y que Cristo es palabra de Dios y que se revela en ese texto, pero que es necesario aprender a interpretarlo, ¿no? Porque si no, podemos hacer mala praxis. Como futuros licenciados en teología se puede hacer muy bien mala praxis. Es fácilmente se puede caer en la mala praxis teológica o exegética. Así que coincido 100% con vos. Por eso creo que es importante estudiar, creo que está bueno, creo que el estudio de la teología y el estudio de este tipo de complejidades está bueno, y que después cada uno verá, ¿no? Dependiendo de su llamado, su vocación, su espacio de servicio también, de ministerio, cómo llevará eso a sus distintas comunidades, a sus distintos contextos. Bueno, ahora tenemos esa responsabilidad, ¿no? Del saber, el que sabe también está llamado a compartir y cómo lo compartimos. Bueno, me alegra entonces que varios pudieron ya leer algo por lo menos una mirada rápida del texto de hoy. El texto de hoy es este librito, el primer capítulo en realidad de este librito, de esta colección de Verbo Divino que se llama ¿Qué se sabe de? Es una colección que la dirige justamente Carlos Gil Arbiol, este biblista español que ustedes ya conocen por el manual de escritos paulinos, y que tiene este libro que se publicó en el 2015. Él es el que dirige la colección y es el autor de este tomo. Es una especie de colección de alta divulgación, es decir, no es un texto, se darán cuenta que tiene muchas notas al pie, no es un texto complejo, pero que apunta a lectores interesados en las temáticas y que con esta colección se intenta como actualizar los conocimientos sobre las distintas disciplinas, ¿no? Y este se llama Pablo en el naciente cristianismo. La verdad que después, leyendo algo del manual de escritos paulinos, se habrán dado cuenta que él toma, recicla, expande. En la primera parte del manual de escritos paulinos hay bastante de lo que decía él acá. Por lo menos en este capítulo 1. Ese capítulo 1 se llama ¿Cómo leer a Pablo hoy? Y que es una especie para mí tiene como dos grandes partes el capítulo. Una parte que es como una especie de historia de la teología paulina o historia de la interpretación de Pablo, ¿no? De cómo se lo interpretó a Pablo en la historia, a grandes rasgos. Y una segunda parte que tiene que ver con métodos o corrientes de exégesis y de hermenéutica contemporáneos que suelen ser muy utilizados para el estudio de las cartas paulinas. Así que bueno, esa es la lectura, se los recomiendo. Les cuento un chisme académico, ya no es un chisme, en realidad está en todo lado. Ya Carlos Gil, que fue durante muchos años profesor en la Universidad de Deusto, es una reciente adquisición, entre comillas, de la universidad acá en Salamanca. Así que ya está mudado a Salamanca y ya es parte de la Facultad de Teología de acá de Salamanca. A preguntar si no lo podías conocer ahí. Bueno, yo lo conocí a él en el 2000.
19 en un curso que se daba acá también en Valladolid de Orígenes del Cristianismo, un tipo muy, muy amable, muy cordial, y alguna vez me lo crucé. No tenía la menor idea yo que él ya iba a estar acá en Salamanca. Lo tendríamos que tener casi de profesor invitado, nos queda una clase sola. Pero hasta ahora debe estar durmiendo. Es el único loco que está hasta ahora, un viernes. Bueno, en general viernes hasta ahora la gente o está saliendo o está durmiendo. Ya a mi Si, edad estamos si se durmiendo. anima a hacer una clase, lo hacemos más temprano, no hay drama. Si No me se lo, no, anima, no me cambiamos lo- mi horario. no me lo crucé todavía, porque las clases empezaron esta semana acá y no me lo crucé en la biblioteca, porque estuve en la biblioteca casi todo el día, pero por lo menos en donde yo estuve no me lo crucé. Bueno, muy bien. Eh, Comencemos entonces a pensar en algunos lineamientos. Obviamente ustedes van a poder profundizar más con la lectura del capítulo. Eh, la temática general es ubicar a Pablo justamente en los orígenes del cristianismo, un poco parecido a lo de Barbaglio, al libro de Barbaglio, pero 2.0, digamos, actualizado eh, al día de hoy. Eh, Él comienza diciendo de la importancia que evidentemente ha tenido Pablo en los orígenes del cristianismo, pero que a lo largo de la historia muchas veces Pablo, como pocos autores del Nuevo Testamento, ha sido leído e interpretado desde algunas lentes muy particulares, muy especiales, eh, tal vez un tanto tendenciosas, intentando llevar cada intérprete agua para su molino. Eh, Comienza tratando de explicar algo que se dio en los orígenes del cristianismo y que se empieza a dar ya en la segunda mitad del siglo I y en el siglo II. Él comienza explicando que Pablo surge, bueno, él no es ni más ni menos que un judío que cree que Jesús de Nazaret es el Cristo, es el Mesías esperado, pero a partir de eso hay una novedad en la manera en que él entiende el mesianismo de Jesús, a Jesús como el Cristo, el Mesías, y su apertura hacia el mundo gentil, hacia los gentiles. Eh, es decir, que primitivamente hablando, en el proyecto de Pablo, no estaba de ninguna manera la separación del judaísmo. De hecho, él dice allí una frase un poco fuerte tal vez, pero no deja de ser real, eh, es que el surgimiento del cristianismo como religión, dice, en contra de la opinión mayoritaria, el surgimiento del cristianismo es la consecuencia del fracaso del proyecto original de Pablo. ¿En qué sentido? En esto que decimos, que nunca en la mente de Pablo de Tarso estuvo la idea de la creación de una nueva religión, ni nada por el estilo, sino de una comprensión de que el judaísmo había llegado a su máxima plenitud, la religión judía, la religión de Israel había llegado a su máxima plenitud con la llegada del Cristo, con la llegada del Mesías. Claro, eso fue en vida de Pablo, el problema lo tuvieron las siguientes generaciones y sobre todo lo tuvieron a partir de las dos revueltas, las dos guerras judeo-romanas, la primera que es la más conocida, la del 66 al 70, 72, 73, y la segunda es la menos conocida, del 132, 135, menos conocida porque ya es fuera del siglo I y parece que en los estudios del cristianismo, si pasa después del siglo I, ya no es cristianismo. Eh, pero digamos, esas dos revueltas fueron, trajeron en la relación de estos dos movimientos, el movimiento de seguidores de Jesús y el movimiento judío,
trajeron consecuencias grandes. ¿En qué sentido? En que el movimiento de Jesús, que ya para la segunda mitad del siglo I, es decir, para la segunda generación cristiana, ya era un movimiento mayoritariamente de origen gentil, es decir, de origen no judío, intenta distanciarse. Ese grupo intenta tomar distancia del judaísmo para no quedar pegado, esto ya lo habíamos dicho en algunas clases atrás, para no quedar pegado con la mala imagen que el judaísmo había dejado frente al imperio. Y entonces el movimiento de Jesús, llamémosle en términos paulinos la eclesía, esta asamblea, la eclesía intenta mostrarse frente a los ojos del imperio como un movimiento que se adapta a los cánones y a los moldes del imperio y que no tiene nada que ver con esos revoltosos de Judea que 2 veces quisieron hacerle la guerra al imperio. Así que cuando vemos textos cristianos de ya tal vez de la tercera y la cuarta generación, o sea, del siglo II, vemos que cada vez más la tensión entre judaísmo y cristianismo, ahí sí podemos hablar en el siglo II de cristianismo y judaísmo como dos líneas que empiezan a dos caminos que empiezan a distanciarse. Vemos textos cristianos, o autores cristianos, con algunos contenidos muy fuertes antijudíos, justamente para tomar distancia, para no identificarse con ellos. Y por eso es que Carlos Gil dice, esto es el fracaso del proyecto de Pablo. Porque el proyecto de Pablo nunca fue esa distancia. Él toma el texto de Romanos, capítulo 11, ¿no? Esto de Israel como el olivo original y las ramas que están injertadas en ese olivo originario. Y eso se va a profundizar en el siglo II, dice Carlos Gil, a partir de Tertuliano, o en el siglo IV, a partir de Agustín, de San Agustín, que terminan teniendo textos bastante fuertes contra los judíos. Sí, Sergio. Sí, había levantado la mano Daniel primero, no sé si. Ah, no la vi. Perdón, perdón. No, a mí en ese punto me interesó mucho que él después también menciona sobre las nuevas, como las nuevas lecturas que hacen de Pablo, judíos, como queriendo decir, o sea, esta pelea o este distanciamiento que ocurrió en la segunda generación y todo, como que los miraban de una mirada como de la otra, o sea, de la otra vereda, ¿no? Y los judíos decían, no, en realidad nunca fue tan así, ¿no? Como, Pasa que y, para recién poder llegar a entender ese fenómeno de esas lecturas que ya son propias del siglo XXI, o del fin del siglo XX, principio del siglo XXI, eh, es importante ver el recorrido histórico de lo que pasa en el siglo II. Es decir, en el siglo II es cuando se empieza a dar ese divorcio que se mantiene hasta el siglo XVI, y ahí hay que entender también la reforma protestante en ese contexto. Y perdón, recién, aún mucho hasta la más. Segunda Guerra Mundial. Yo tengo patente, mi Claro, abuelo alemán me había dicho que en la iglesia hablaban mal de los judíos, está bien, contexto Segunda Guerra Mundial, ¿no? Alemanes, pero claro, usaron el mismo, esto que estamos hablando, o sea, usaron la misma como fundamentos, ¿no? De los claro. judíos, nada que ver con el cristianismo, nada que ver con esto, y cómo hasta hace 100 años, ciento y pico de años, seguía siendo este tipo de... Hasta el día de hoy también, ¿no? O sea, Sí, esa corriente responde, a ver, el hilo curiosamente no es tan difícil o sea, el rastro no es tan difícil de reconstruir. Esa interpretación de tu abuelo, primera mitad del siglo XX, está ligado a la interpretación luterana tradicional, que es la primera línea que me menciona Carlos Gil, y que Lutero, siglo XVI, el gran reformador, pero no dejaba de ser un monje agustino. Es decir, que
lee a San Agustín y la interpretación que hace San Agustín de Pablo. Entonces, la fascinación de Lutero por Pablo viene también por su influencia agustina, que también era un gran lector de Pablo, pero con una interpretación muy propia del siglo IV-V, ¿no? Sí, Sergio. Sí, pensaba hoy, ese fracaso al cual referencia Gil Arbiol, ¿no? Eh, ¿Pudiera tener que ver con algún resabio o alguna semilla de un Pablo separatista? O sea, en el sentido de cuando él se abre después de los conflictos, primer concilio y todas esas consecuencias. Es como que yo lo veo como un Pablo que se aislado, entre comillas, que siguió su camino, su curso, y bueno, hoy nosotros planteamos lo que Gil Arbiol plantea, ¿no? El fracaso, entre comillas, entre cristianismo y judaísmo. ¿Puede ser posible esto o no? Eh, Pasa que uno podría decir, Pablo se distancia, más allá del relato de Hechos, leyendo la carta de Pablo. Pablo se distancia tal vez del judeo-cristianismo, se distancia, uno podría decir, de la iglesia de Jerusalén, si hay que ponerle un nombre, pero no necesariamente se distancia del judaísmo o de entender su movimiento o su evangelio como distanciada de su raíz judía. Eso posiblemente responda más a las lecturas posteriores que se hicieron de Pablo que a lo que Pablo mismo dice en sus cartas. Es cierto que Pablo en algunas cartas, por ejemplo la carta a los Gálatas, tiene textos que en primera instancia, influenciados también por toda la teología que traemos de 20 siglos, nos hacen ver a una persona que se nos hace difícil pensar que es un judío el que está diciendo eso sobre la Torá o sobre la circuncisión. Pero la verdad es que no era tampoco el único judío del siglo I, de la primera mitad del siglo I, que era crítico con ciertas tradiciones judías. No hace falta más que leer, por ejemplo, algunos de los textos de Qumran para ver que existían movimientos judíos en el siglo I muy críticos con ciertas prácticas de la religión judía tradicional, oficial. Sí, María Luz. Es un judío de la diáspora, no hay que olvidar eso. Exactamente. Previo al 70, el judaísmo era un fenómeno absolutamente plural. Me animaría a decir que en toda la historia el judaísmo fue un fenómeno plural, nunca pudo dejar de ser plural. El tema es que posterior al 70, o entre el 70 y el 100 tal vez, hubo un intento de cierto judaísmo tradicional de evitar la pluralidad y tratar de... Se quiere imponer un judaísmo más conservador y más oficial, entre Teniendo en comillas. cuenta la guerra, ¿no? Teniendo en cuenta toda la revuelta y eso, o sea, Sí, como sí, para que pero muy tome un bien. poco más de fuerza, ¿no? Pero vos fíjate que muy bien no le sale, porque vuelve a haber una revuelta en 130 y algo. Y después de eso, incluso, va a haber, el judaísmo va a seguir siendo una religión plural. El mismo fenómeno del Talmud, por ejemplo. Cuando vos lees textos del Talmud, vos vas a ver que hay textos que plantean, bueno, o en la misma Mishnah, antes del Talmud. Fulanit, el tal rabino decía esto, tal rabino decía esto otro, o sea, no había interpretaciones únicas de la Torá para la práctica religiosa. Siempre fue un fenómeno plural. Pasa que, claro, siempre los sectores más conservadores o más oficiales van a plantear siempre como que hay un núcleo duro de creencias que son las correctas y las ortodoxas, y a medida que te vas corriendo del centro van apareciendo los outsiders, digamos, ¿no? Los marginales. Sí, Luz. Interesante lo que dice ahí Gil Arbiol de la mirada postcolonial, ya llegaremos a eso, pero habla de la ambivalencia entre el dominador y el dominado. Sí. Y hablando de esto, de cómo el movimiento cristiano eh, se fue acercando más a quedar bien con los romanos, digamos, Uh -huh. y a separarse del judaísmo.
y Sí. pensaba cómo el movimiento de Jesús fue un movimiento de resistencia inicialmente, ¿verdad? Y con Ujú. el tiempo, con el pasar de las generaciones, eh, parece que esa misión inicial, eso se fue diluyendo, ¿no? Sí, Eso es sí, lo que se ve en estas generaciones de cartas de Pablo, ¿no? sí, sí, Lo yo que creo que sí. trasluce. Creo que es el peligro de todo movimiento religioso. Eh, y que creo que cada generación tenemos la responsabilidad de volver a repensar desde nuestros contextos, de los contextos que nos tocan, volver a repensar cómo esos movimientos, cuál era la radicalidad, lo original, lo propio de ese movimiento, porque si no, siempre la tendencia va a ser la adaptación, va a ser el conformarse, el tomar la forma, parafraseándolo a Pablo, ¿no? No se conformen, sino transfórmense ahí en Romanos 12. Eh, bueno, la cuestión está ahí planteada, entonces, ahí lo tenemos al amigo Lutero en el siglo XVI, interpretando el Agustín y proponiendo una teología que cuando leemos algunos escritos de Lutero, interpreta a Pablo, pero lo interpreta desde su propia experiencia. Y los evangélicos, las distintas ramas de la iglesia evangélica, protestante, herederos, por supuesto, de la Reforma Protestante, en muchos casos también hemos heredado la lectura luterana de Pablo. Y muchas veces hemos proyectado en textos de Pablo la experiencia de Lutero. Esta idea de que Pablo sentía una enorme crisis por percibirse a sí mismo como un gran pecador, ya intentando de alguna manera agradar a Dios y no podía lograrlo hasta que él descubre la justificación por la fe, y a partir de ese momento su vida es transformada cuando entiende que la salvación es por la justicia que Dios ofrece y no gracias a sus méritos. ¿Eso es lo que es la experiencia de Pablo o es la experiencia de Lutero? Fíjense cómo muchas veces predicamos las cartas de Pablo con la lente de Lutero sin siquiera darnos cuenta de que tenemos esos lentes puestos. Esa es la experiencia que Lutero cuenta en sus obras cuando lee las cartas de Pablo. Y entonces pareciera desde esa perspectiva que el autor que estamos leyendo no era judío, pensando como que el judaísmo era una religión que no tenía conocimiento, por ejemplo, de la gracia de Dios, que no conocían qué era la misericordia y la gracia de Dios, o que en esa religión no estaba previsto de parte de Dios qué pasaba si las personas pecaban, si fallaban y cómo se restablecía su comunión con Dios. Eso es lo que va a, ese tablero lo va a patear esa corriente que fue propia de la segunda mitad del siglo XX, a partir de la década del 70 en adelante, que fue la conocida como la nueva perspectiva paulina. Más allá de la posición tradicional o luterana, digámosle, bueno, sí, de algún modo, ¿por qué no? eh, a partir de la década del 70 tendremos a esta serie de autores que proponen una nueva manera de leer a Pablo. El primero de ellos, que lo menciona Carlos Gil en su obra, es este libro que lamentablemente no está traducido en español. Hay varios de este autor en español, pero no está este, que es Pablo y el judaísmo palestinense. Hay tres autores de esta nueva perspectiva paulina que son los referentes más importantes. Uno es E.P. Sanders o Ed Parrish,
Sanders, esta obra especialmente para entender a Pablo, Pablo y el judaísmo palestinense. El otro es N.T. Wright, que acá en la biblioteca de acá solo encontré este librito de él en español, El debate de Pablo, de N.T. Wright, aunque la editorial CLIE publicó hace varios años, pero no está acá en la biblioteca, un libro que se tradujo como El verdadero pensamiento de Pablo, N.T. Wright, y el otro es James Dunn, D-U-N-N. Estos tres autores son los autores, tres de los más grandes referentes de esta nueva perspectiva paulina. Y lo que vienen a plantear es, señores, si queremos realmente entender a Pablo, tenemos que entender el judaísmo. Tenemos que comprender el judaísmo en el siglo I. Porque Pablo no es una persona sin contexto. Y no se puede leer a Pablo como si fuera un cristiano del siglo XVI. Entonces, lo que propone la nueva perspectiva paulina es saltar, si es que se puede, el lente de Lutero para poder llegar directamente al siglo I y tratar de describir con todas las fuentes que se puedan cómo era ese siglo I, cómo era el judaísmo del siglo I, tanto el palestinense, que es el que se encarga Sanders, como el que decía muy bien María Luz, el judaísmo de la diáspora, las diferencias que había entre estos tipos de judaísmo, la pluralidad de judaísmo, y entender que el judaísmo era una religión que tenía muy en alto la gracia y la misericordia de Dios, conocían y entendían en un Dios, creían en un Dios misericordioso, que era Dios quien tomaba la iniciativa en las alianzas y en los pactos que hacía con su pueblo, que no era por mérito de los hombres, sino que era también por gracia, Dios era quien tomaba la iniciativa, y que en caso de que las personas o su pueblo fallasen en las condiciones de ese pacto y pecaran, ya en el mismo pacto se establecían cuáles eran los medios para que esa relación pueda restituirse, que era todo el sistema sacrificial. Con lo Perdón, cual, no, sí. a mí me encantó el himno que sacó, que cita del Qumran, de los himnos del Qumran, Ajá. que es para fundamentar esto que vos decías, ¿no? Que era como ya por ejemplo, la comunidad del Qumran tenía esta visión de gracia muy desarrollada, Sí. que tal vez eso, claro, si uno lo pone, lo vemos siempre con el lente de Lutero, pero o sea, ya había esa concepción. Y aún creo, no sé qué autor había leído, pero también mencionaba mucho eso en los textos de los evangelios, ¿no? Como que ahora con esa lectura nueva que están actual, han empezado a como a interpretar de vuelta, no me acuerdo los autores, pero a interpretar de vuelta algunos textos, algunas situaciones que muestran en los evangelios, ¿no? Ujú. Por ejemplo, algo que mostraban, no me acuerdo si es la mujer que se cura de flujo de sangre, o no sé, como varios relatos de esa mirada, o sea, o sea, bien como trayendo esa concepción judía de las Ujú. tradiciones de sacrificiales o cosas de ritos que había para poder tener esa limpieza, cómo está unida con el texto del Antiguo Testamento, pero todo esto con esa, creo que va por esa mirada. Es que en definitiva, esta propuesta de la nueva perspectiva paulina en parte está vinculada con la búsqueda de lo que podríamos llamar el Pablo histórico, ¿no? No el Pablo de la fe, no el Pablo de la reforma, sino el Pablo histórico. Una búsqueda de entender y conocer al Pablo histórico, y está muy emparentado con la búsqueda del Jesús histórico. Es decir, en parte, uno de los grandes aportes de las distintas búsquedas del Jesús histórico fue justamente eh, comprender a Jesús también en el judaísmo de su época. Que Jesús no era cristiano, era judío, y se podía ser judío aún con la propuesta y el estilo de vida y el mensaje de Jesús. A ver, no sé si logro entender tu pregunta, Sergio. No, era un poco en relación a lo que venía hablando anteriormente, ¿no?
A ver. porque creo que el texto cita literalmente que Dios decidía quién vivía y quién moría respecto a la ley y eso. O sea, no tiene como un tinte un poco de, haciendo referencia a los textos paulinos de la predestinación y demás, ¿no? Pero no entiendo a quién te referís con esa No, mirada y la tendría quién. claro, perdí el hilo porque era la alusión de lo que venía hablando anteriormente, a lo que estábamos comentando recién, Daniel, y eso. Se me escapó ahora. Perdón, me No, no importa, perdí, no ¿eh? importa, no Me importa. perdí. Después lo voy a buscar en el texto. Eh, No hay problema, profesor. bueno, no, estoy tratando de hacer algún. Yo Sí, no hay problema. no logro. mm, Yo creo Veníamos que hablando esta. No, no, de yo creo que esta. entenderlo. Sí, sí, yo creo que esta perspectiva paulina, esta nueva perspectiva paulina está más ligada a una no reinterpretación de Lutero, sino que esta nueva perspectiva trata de liberar a los textos de Pablo de la interpretación de Lutero. No, no ponían tanto el énfasis o la mirada en la interpretación calvinista, ¿no? Que ha dado origen a otras ramas, tal Ujú. vez, dentro del protestantismo. Eh, Creo que esta nueva perspectiva, que está bastante de la mano con esta búsqueda histórica o de esta comprensión histórica del judaísmo del siglo I, ha traído muchísimos frutos. Ha dejado muchas cosas y muy interesantes. Obviamente, como todo, siempre hay quienes pueden decir, bueno, este tipo de interpretación también tiene sus límites. Y es cierto, ¿no? Y entonces aparecen nuevas corrientes, entre ellas la que Carlos Gil llama la nueva perspectiva radical, que es la que vos mencionabas hace un rato, Dani, que es esta corriente que se da sobre todo en algunos autores de origen judío, que también se suman en esta búsqueda de entender a Pablo como un judío del siglo I, y tratan de leer a Pablo como un rabino. ¿Y cuál es la propuesta? Saben ustedes que en 20 siglos del cristianismo, dentro del mundo judío, digamos, Pablo de Tarso no tiene la mejor prensa que digamos, ¿no? Eh, Hemos hecho mérito los cristianos también para interpretar a Pablo y dejarlo. Bueno, Pablo había hecho lo suyo también, ¿no? Pero en algunas cartas, pero en algunas cosas también lo hemos Le dimos potenciado. le dimos un empujoncito a nosotros. Digamos, el mismo Lutero tiene textos, ustedes recuerdan, bastante complicados con respecto a los judíos. Eh, y no fue el único, no fue el único, también dentro de algunos textos oficiales del magisterio de la Iglesia Católica también hay textos recontra antisemitas. Eh, por eso es curioso que en los primeros años del siglo XXI, del nuevo milenio, algunos autores y autoras judías han dedicado como centro de su investigación a Pablo, pero no para denostarlo ni para pegarle, sino para tratar de comprender los textos de Pablo como los textos de un rabino judío y cuál era verdaderamente su comprensión del mensaje de este rabino judío de Tarso del siglo I. Dos de estas obras se han traducido al español, una por Verbo Divino y la otra por Sígueme. Una de ellas es esta de Paula Fredriksen, Pablo el judío, apóstol de los paganos. Ella es historiadora del mundo antiguo y tiene varias obras, varios estudios sobre el vínculo entre judaísmo. Hay como una búsqueda de diálogo ecuménico de entender a Pablo. También hay otros autores hay una autora que también publicó algo sobre
ay, no me acuerdo, un apellido compuesto, sobre las parábolas de Jesús. Y es una autora judía que es un libro que interpreta las parábolas de Jesús como las parábolas dichas por un rabino del siglo I, ¿no? Y las interpreta según la exégesis o la manera de enseñar de los rabinos del siglo I. Bueno, esta Paula Fredriksen hace algo interesante en ese sentido, de entender a Pablo como un judío de su época. Y la otra es Pamela Eisenbaum, también la menciona Carlos Gil, con el librito, el librote, este librito, se me va a decir, este libro grandote, que se llama Pablo no fue cristiano. Interesante el título, ¿no? El mensaje original de un apóstol malentendido. Va con los tapones de punta ya el título. Sí, bueno, ella, por ejemplo, acá en su biografía del libro plantea, ¿no? Profesora asociada de estudios bíblicos y de orígenes del cristianismo en la Iliff School of Theology en Denver, Colorado, licenciada por Harvard, hizo su doctorado en Columbia, pero ella es judía, es de tradición judía, y se ha dedicado al estudio de los orígenes del cristianismo desde su perspectiva judía. Eh, bueno, me parece que son algunos abordajes interesantes, ¿no? Porque todo también depende de cuál es el lente del intérprete, del exégeta. Primero, estamos hablando de mujeres y de origen judío que intentan estudiar e intentan interpretar los textos de Pablo. Por supuesto que en algún punto algunas de las cosas que plantean, sobre todo la cuestión de la propuesta paulina en cuanto a la salvación de los pueblos y demás, tal vez no sé, desde mi punto de vista se les pasa un poco se Y le lo que hierve un dice poco el agua, ¿no? y lo que dice de fe en Jesús y fe de Jesús, ¿cómo lo es? Y bueno, en la misma línea, ¿no? De todas formas, ese es un texto difícil de interpretar, pero sobre todo la cuestión de esta idea de que en el plan de Pablo había dos medios de salvación, ¿no? Es decir, que la obra, la muerte de Cristo, la cruz de Cristo, eh, tenía que ver con una propuesta de Pablo para la salvación, cómo Pablo entiende la obra de Cristo para la salvación de los gentiles, mientras que para la salvación de los judíos seguía siendo exactamente el mismo plan original del judaísmo. Me parece que es querer armonizar lo que no es armonizable, ¿no? Es decir, se puede dialogar sin que todo armonice. Se puede buscar un diálogo ecuménico sin que necesariamente todo armonice, que todos los puntos estemos de acuerdo. Me parece que es forzar algunos textos de Pablo que no tienen fundamento. Ahí el texto que pagase es de Carlos Gil, Sergio. Le dice, Pablo no fue cristiano, Pablo fue un judío toda su vida, su vocación le llevó a vivir una forma de judaísmo diferente a la que él había recibido y vivido, pero a su juicio un judaísmo más radical, de raíz. Bueno, en esta afirmación estoy bastante de acuerdo. El tema es, o sea, que Pablo fue un judío que no dejó nunca de ser judío, que vive su fe en Jesús desde su judaísmo y desde una perspectiva muy radical. Sí, estoy de acuerdo. El tema es las propuestas que algunos autores hacen en la manera de entender, como para tratar de quedar un poco bien con todo el mundo, tratar de pensar que bueno, que en realidad el mensaje para los gentiles era uno, el mensaje para los judíos era otro, y no me parece que ese sea el mensaje de Pablo. En algún punto hay una ruptura. Yo no creo que sea el Pablo el que lo buscase. Pablo lo escribe justamente para convencer a otros, incluso para convencer a los judíos. Pero bueno, finalmente, históricamente, se termina dando una ruptura. Y se termina dando la ruptura, entre otras cosas, porque hay un punto de no retorno. Hay una manera de entender a Cristo y hay una manera de entender la cruz y la manera de entender a Dios y de manera de entender la salvación que se distancia del judaísmo.
o por lo menos de la religión judía tradicional mayoritaria, hegemónica. Ahora, más allá de estas cuestiones, sí, María Luz. No, eso es que porque con el tiempo la mayoría no eran judíos, de origen no judío. Ujú, Eso sí, no, iba a decir lo de con respecto a las naciones y como que Pablo interpretaba como que llegaba el fin de los tiempos y ahí hacen una referencia a un texto de Isaías donde habla de que todas las naciones, esto llegará a todas las naciones, ujú, este, estarán bajo Jehová y, y de ahí viene esto de todas las naciones sí. que venías hablando. Bueno, pero tal vez Esta me voy, interpretación. me voy un cachito de la materia, pero me voy y no me voy. Eh, ustedes han cursado con Pablo Andiniach algunas materias del Antiguo Testamento, digo bien. Hay en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento tampoco es un monolito de una sola corriente teológica. En el mismo canon, aún tomando el canon hebreo de las escrituras judías, podemos ver que también hay distintas corrientes. Por ejemplo, hay una corriente, para hacerla sencilla y simple, ¿no? Hay una corriente mucho más nacionalista de plantear que es por Israel que viene la cosa y que Israel se tiene que distanciar absolutamente de las naciones paganas, que es un poco lo que se ve detrás de la literatura de Esdras Nehemías, en esa manera de contar el regreso del exilio y que había que prácticamente expulsar esa idea que a veces tenemos, ¿no? De que volvieron del exilio y de golpe se encontraron con un terreno vacío donde no había gente y los estaban esperando después de 50 años. Entonces, claro, pacíficamente entraron, se sentaron, pusieron su choza y ahí arrancaron de vuelta. No, señor, ahí había gente viviendo y el libro de Esdras y Nehemías plantea cosas terribles con lo que tienen que hacer con los que vivían ahí. Y si algún judío se había quedado y había formado una familia eh, mestiza, había que expulsar al no judío, a la mujer y a los hijos para preservar la pureza eh, del linaje, ¿no? Una cosa tremenda. Pero el mismo canon del Antiguo Testamento tiene libros con una perspectiva más universalista. Pensemos, por ejemplo, en el libro de Ruth o el libro de Jonás. De golpe nos enteramos que en la línea, la abuelita del rey David era moabita. ¿Y eso de dónde salió? Que la heroína, que una de las heroínas de Israel, de los antecesores de Israel, era una moabita, era una gentil. Y de golpe nos enteramos que Dios llama a Jonás para que vaya y predique arrepentimiento a Nínive, y Jonás no quiere saber nada, o sea, Jonás de alguna manera representa en ese texto a la postura más nacionalista, no se merecen arrepentirse porque no merecen la misericordia de Dios, no quiere saber nada, y le pasa de todo. Todo lo peor que lo tiran al mar, se lo morfa un pez, lo vomita en la playa de vuelta, le sale todo mal y se convierte en Nínive completa. O se vuelve a Dios, se arrepiente en Nínive completa. Entonces, hay ahí una postura claramente más universalista, más abierta. ¿Qué quiero decir con esto? Que Pablo no es el inventor de la pólvora. Existían judaísmos en el periodo, en el judaísmo del Segundo Templo, hay que hablar de los judaísmos del Segundo Templo, porque había también perspectivas más universalistas. Lo que nosotros llamamos, según el relato de Hechos, la iglesia de Antioquía, que parecía que tenía una perspectiva más universalista, es porque ya existía un judaísmo más universalista. A ver, si vos eras un judío de la diáspora y tenías que tener cierta apertura al mundo gentil, si no, tenías que vivir adentro de un termo, porque vivías en contacto con gentiles. Estabas en contacto todo el tiempo con gentiles, Pregunta, judíos.
Perdón, Hay, y en ese perdón. contexto también surge la cuestión de los temerosos de Dios, aquellos gentiles que se sienten atraídos por la fe judía. Es decir, hay una perspectiva más universalista en el judaísmo de la diáspora que de alguna manera es el patrón de pensamiento de Pablo de Tarso. Sí, Dani, perdón que te corté. No, no, perdón, perdón. Yo no sé si alguno de estos autores mencionan alguna persona en paralelo que haga lo mismo que Pablo. ¿Se sabe de alguien que haya hecho lo mismo que Pablo? Digo porque ellos, viste, que hablan mucho esto de los, ¿cómo se dice? De los líderes judíos, Mm, eh, como que tienen la tradición de tal, la tradición de tal, la tradición de tal. Porque si realmente era un rabí, ahí está, no me salía la palabra, si era un rabí, bueno, y no era la única, o sea, no era el único, no era un caído del cielo que vino y tiró esa idea, sino que ya había otra idea. Tal vez interesante, no sé, tendría que investigar en alguno de estos autores que para que mencione alguno o que sepan de alguno o que haya habido otra tradición fuera, pero que siga con esta mirada de Pablo, ¿no? De universalista, por lo que se ve. Si lo vemos como a Pablo como un judío rabí, claramente tiene una mirada muy universalista. Entonces, eh, no sé, era una pregunta que como me surgía ahí. yo me animo a decir que sí lo hubo. El judaísmo más ortodoxo de la segunda parte del siglo I se encargó de que dejen de existir. Eh, por esta idea de, primero, que el movimiento de Jesús estaba muy emparentado con los gentiles. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, el judaísmo a fines del siglo I, por ejemplo, se desprende de la versión de los 70? Y dicen, no, señores, la versión de los 70 no se lee más, el judaísmo no permite la lectura de la Biblia en griego, sino que la Biblia es el Tanaj, es la Biblia hebrea. Bueno, porque no sé, porque el idioma original es el hebreo. Sí, pero en el fondo es también porque la Septuaginta es la Biblia que leían los cristianos. Entonces, en ese intento de... porque, a ver, una de las consecuencias de la Primera Guerra Judeo-Romana fue el movimiento que sobrevive es el judaísmo de corte fariseo. Y ese judaísmo de corte fariseo hace esfuerzos muy grandes por distanciarse también del movimiento de Jesús, de esa eclesía naciente. Eh, yo creo que yo no, la verdad que no soy un especialista en judaísmo, ni me acerco a hacerlo, pero yo creo que hay suficiente literatura judía del judaísmo del Segundo Templo para mostrar que existían movimientos abiertos y que existían movimientos universalistas. Pero que los hubo hasta el 70. Posterior al 70 sí los hubo, de que yo sepa, no han sobrevivido textos. Y si los hubo, fueron más recatados y fueron los que terminan siendo conservados y canonizados en la Mishnah, en el Talmud, pero que en realidad en los textos más antiguos también hay una idea de querer diferenciarse bien claramente del cristianismo naciente. O sea, nosotros somos otra cosa, no somos como estos, en esas famosas maldiciones de gracias porque no me hiciste así, 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 y ahí también entraban los gentiles y entraban los cristianos, entraban todos, ¿no? Entonces, esa pica se da de ambos lados. Más allá de esta cuestión de la tradición luterana, la nueva perspectiva radical, o como querramos llamarle, creo que uno de los consejos más sabios que da Carlos Gil ahí en el libro es que en algún momento tenemos que superar esta idea de que a Pablo hay que leerlo desde algunas de estas perspectivas. Es decir, como que hay que optar o por una, o por otra, o por la otra, ¿no? Bueno, lo de Lutero ha tenido cosas interesantes, nos ha permitido ver
cosas interesantes de su manera de leer a Pablo. Hoy con la exégesis moderna también nos permite ver sus limitaciones. Creo que la nueva perspectiva paulina también nos ha permitido, nos ha dado nos ha dado un conocimiento nuevo del judaísmo del siglo I y comprender a Pablo en su mundo. Creo que también la perspectiva radical, pero digo, no hay que posicionarse en una u otra, ¿no? Yo me pongo una camiseta y no me la saco más como si fuera un partido de fútbol. Eh, y sí quiero mencionar algo que mencionaste vos, María Luz, que me parece que también, que creo yo que es de las cosas más interesantes de la exégesis de Pablo de las últimas décadas. Cuando hablamos de décadas, hablamos de los últimos 40, 50 años, ¿eh? Más allá de estas cuestiones de la nueva perspectiva, la perspectiva radical, que tiene que ver con ciertas escuelas o ciertas corrientes de exégesis paulina. Y una es la que Carlos Gil llama el acercamiento postcolonial, y después menciona también el acercamiento desde las ciencias sociales. Empiezo mencionando este último, el de las ciencias sociales, y voy a terminar haciendo alguna referencia al acercamiento postcolonial. La aplicación de las ciencias sociales en la exégesis bíblica tiene muchos años. Si entendemos también la geografía, la arqueología, la historia como ciencias sociales, que lo son, tiene muchos años. Pero la aplicación de la sociología, la antropología cultural, o incluso la psicología social, eso sí se lo debemos a la exégesis tal vez de los últimos 40, 50 años, y nos han permitido también entender a Pablo o algunos textos de Pablo desde otras perspectivas. De hecho, muchos de los textos que escribe Carlos Gil sobre, por ejemplo, sobre cómo entender la eclesía, cómo era el fenómeno de la eclesía, qué eran las eclesías en el mundo judeo-romano, greco-romano y en el mundo mediterráneo, qué eran las asociaciones voluntarias y cómo los primeros grupos cristianos surgen en algunas ciudades particulares, en un contexto urbano, en el entorno de una casa ampliada, y cómo funcionaban las casas en esas ciudades, y cómo muchas veces esas casas tenían que ver con agrupar personas que formaban parte de un mismo gremio, de un mismo oficio. Bueno, tiene que ver justamente con el estudio de las ciencias sociales. En esto, uno de los pioneros que menciona Carlos Gil es el alemán Herr Thyssen. Esta obra tiene varios años. Alguno de ustedes lo menciona, no me acuerdo quién, pero lo menciona a Tyson en uno de los últimos trabajos. Y. Puede que yo lo haya notado. Sí, es verdad, sí, sí. No sé Mm. si era este, porque hay otro más chiquito que Sí, es es el esta Santa Fe, pero sociología, no. Estudio de teología del sociología del cristianismo cristianismo. primitivo, el Sí, patriarcalismo caritativo, sí, sí. Tiene. itinerismo itinerante. Estamos hablando del año 79 este libro, en alemán, se tradujo al español en el 85. Tiene dos partes, una parte con estudios dedicados a los evangelios y la segunda parte dedicada a Pablo, algunos textos de Pablo. Pero hay otro parecido, es más finito, publicado por Salterrae, pero es más o menos de la misma época. No me acuerdo si se llamaba Sociología del Movimiento de Jesús o algo parecido. Bueno, fue uno de los primeros que empieza. Tyson, un genio, alemán, o sea, escribe complicado, pero un genio, un genio. Y bueno, este buen hombre fue uno de los primeros que se animó en una época en donde no era común aplicar el estudio de las ciencias sociales a las cartas paulinas. Por ejemplo, ¿qué te acordás, Raúl, del libro? ¿Qué recuperaste de este texto? Sí, también, no, el pensar que los textos son, él creo que la tesis, hace mucho lo leí, ¿no? Es como que representan sectores sociales,
reales. Hablan cuando dicen, bueno, ir caminando. Entonces hablaba del radicalismo itinerante, un grupos que... Entonces hay textos que expresan esa. Y otros grupos que después se estabilizaron, y llamó patriarcalismo caritativo, que el amor del compromiso pasó a la ofrenda, Ujú. a la oración, que es muy, muy pasible de entender hoy, creo, también. Sí, sí, Había otro tercer grupo que no me estoy recordando, pero eso más bien, me acuerdo. sí. Ahí, Sergio, ese es el otro, el finito, el verde, el de Salta Sí. RAE, Sociología del Movimiento de Jesús. Eh, 56 páginas son ese. El de sí, Sociología, sí, Movimiento sí, Jesús. es Sí, un sí, libro chiquito. chiquito. Este Mm. es más grande, estamos hablando de un libro de casi 250 páginas. Eh, por ejemplo, Legitimación y Sustento, Estudio de Sociología de los Misioneros Cristianos Primitivos, es esta, me parece que es la referencia al capítulo que vos estabas haciendo, Raúl. Estratificación social de la comunidad de Corinto, Estudio de Sociología del Cristianismo Primitivo Helenista, Los fuertes y los débiles en Corinto, Análisis sociológico de una disputa teológica, Integración social y acción sacramental, un análisis de 1 Corintios 11 y toda la cuestión del texto de la participación de la cena y de la comida y el esperarse y no esperarse y qué pasaba ahí, la cuestión social detrás de ese texto. Y el otro también es un libro que tiene ya sus años, pero que sigue siendo una obra súper citada y que se sigue editando, es este de Los primeros cristianos urbanos, de Wayne Mex. Los primeros cristianos urbanos de Wayne Mex. Acá, en El mundo social del apóstol Pablo, es el subtítulo. Justamente lo que trata de divide la obra Mex en 6 capítulos y trata de explicar el surgimiento de la Iglesia como un movimiento social del siglo I, ¿no? El ambiente, como, social y urbano, que tal vez es, es la gran diferencia entre el movimiento de Jesús y el ministerio paulino. El movimiento de Jesús, por lo que vemos en los evangelios, es un movimiento rural. Prácticamente no hay menciones de Jesús en ciudades en los evangelios. Si hacemos una lectura crítica de los evangelios, más allá de por ejemplo, el Marcos, que es el primer evangelio, uno podría decir, bueno, Cesarea de Filipo, bueno, Tiro, sí, pero dice en las regiones de Cesarea de Filipo o en las aldeas de Tiro, no dice que estaba en la capital, ¿no? En el conurbano, en las afueras de las grandes ciudades. Y de hecho, en el Evangelio de Marcos, la única vez que Jesús va a una ciudad lo mata, que es Jerusalén. Eh, al contrario de esto, en las cartas paulinas y en el libro de Hechos, vemos al movimiento de Pablo como un movimiento urbano. De hecho, Pablo le escribe cartas a sus comunidades y sus comunidades están en grandes ciudades del mundo mediterráneo, del mundo griego y del Asia Menor, ¿no? Pensemos en Éfeso, pensemos en Corinto, pensemos en, bueno, ni hablar en Roma, pensemos en Tesalónica, en Filipos, estamos hablando de grandes urbes de la zona del Egeo. Así que bueno, estudia un poco el ambiente urbano de este cristianismo paulino, el nivel social, la formación de la eclesía. Este texto fue muy influyente en los autores que han seguido esta línea después, los ritos, los modos de creencia. Bueno, un gran libro, un libro que vale la pena conocer, el de Wayne Mex. Esto es, digamos, desde el estudio de las ciencias sociales. Y el acercamiento postcolonial me parece súper interesante, y que ha tenido y sigue teniendo, dando mucho fruto, no solamente en los estudios de Pablo, sino en los estudios del Nuevo Testamento en general, de los evangelios también. El acercamiento postcolonial plantea, digamos, la exégesis postcolonial, más allá de después de las lecturas, las lecturas hermenéuticas postcoloniales. La exégesis postcolonial lo que plantea es, señores, lo digo así como medio en bruto,
señores, le hemos errado a, al interlocutor de Pablo. Pablo no está discutiendo con los judíos. Pablo no está confrontando con los judíos. Pablo está confrontando con el Imperio Romano. El gran antagonista de Pablo y el gran antagonista del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, es el mundo del imperio, que está presente en los 27 libros del Nuevo Testamento, sea el autor que sea. Y entonces algunos autores de este tipo de exégesis empiezan a ver cómo cierta terminología, esto surge a partir del estudio pormenorizado de la literatura greco-romana, o sea, los autores griegos y autores romanos, anteriores y contemporáneos al siglo I, los del siglo I, de las fuentes epigráficas, también con recurso a la arqueología. Y empiezan a darse cuenta que hay, por ejemplo, muchos términos empleados en las cartas paulinas, que son términos que están en el mundo, totalmente presentes en el mundo romano. Ni más ni menos que el término evangelio. El término evangelion, buena noticia, es un término con un profundo sentido para el mundo romano. En una llamada inscripción de Priene, el emperador Augusto emplea, obviamente que no fue él el que lo escribió, ¿no? Pero sí está descrito para él o en su nombre, aparece el término evangelio, la buena noticia de la llegada de Augusto al trono de Roma. Flavio Josefo utiliza en la Guerra de los Judíos el término evangelía como la buena noticia de la llegada de Vespasiano como nuevo emperador, que le da inicio a una nueva dinastía imperial. Pablo es el autor del Nuevo Testamento que, por lejos, más utiliza el término evangelio. El término evangelio no lo inventan los cristianos, no lo inventa Pablo. Pablo toma terminología del mundo romano, greco-romano, y la resignifica. Esto me parece una genialidad. Muchos de los títulos cristológicos, que nosotros llamamos desde la teología dogmática y sistemática títulos cristológicos, son títulos imperiales. Empezando por Kyrios, pasando por Hijo de Dios. Son todos títulos emparentados con la figura del emperador. Todos. Para que toda lengua confiese en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que Jesús, el Mesías, es el Señor. Este que se hizo esclavo, ahora es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se acuerdan? Filipenses 2. Ahí hay una terminología que viene claramente del mundo romano. Este que era un doulos, o se presenta como un doulos, ahora es el Kyrios. Miren cómo se da vuelta la tortilla. Hay un diálogo, acá hay un autor muy interesante, hay poco traducido de él sobre Pablo, hay algunos libritos, algunos libros, libritos suena medio feo, libros, buenos libros. Este es el autor Richard Horsley, pero hay varios, el otro es Warren Carter, pero Richard Horsley tiene un libro que habla sobre Jesús y Pablo. No voy a acordar el nombre, pero bueno, tiene otros, se llama Jesús y el Imperio, traducidos en español, estoy hablando, de la colección Ágora, que mencionábamos la semana pasada, de Verbo Divino. Richard Horsley tiene mucho escrito sobre esta cuestión. Por ejemplo, Richard Horsley y toda la troupe
de él toman la teoría antropológica de un autor que se llama James Scott. James Scott es un antropólogo que tiene varias obras. Una de ellas, la más conocida, se llama Los dominados y el arte de la resistencia. Y lo que estudia justamente en esa obra, en varias obras, esa es la más conocida, es cómo los distintos pueblos dominados o oprimidos por un imperio en este caso, elaboran distintas estrategias de resistencia. Uno piensa en resistencia y piensa en una guerra. Bueno, ese sería como el punto máximo de la resistencia. Pero sin llegar a una guerra, que de hecho los judíos llegaron a eso, sin llegar a una guerra, hay otras estrategias posibles de resistencia. Por ejemplo, para un esclavo, ¿qué estrategias de resistencia había? No podía matar al amo, no podía escaparse. ¿Cómo podía resistir? Por ejemplo, haciendo más lento su trabajo, desobedeciendo siempre que pudiera alguna orden de su amo. O en otros casos, por ejemplo, adulando al amo, ya por demás. Y en otros casos, utilizando lenguaje que el opresor emplea, pero dándole totalmente un nuevo significado, un significado resistente. ¿No es eso lo que hace Pablo con el término evangelio? ¿No es eso lo que hace con el título Kyrios? ¿No es eso lo que hace con el título Hijo de Dios? ¿No es eso lo que hace con el término eclesía? Tomar modelos o tomar conceptos que vienen del mundo romano para darle un significado totalmente nuevo y un significado de resistencia frente a un opresor. Exacto, ahí está Ángel, gracias. Ese es el libro, ese está por Verbo Divino, con la colección Ágora, Jesús y el Imperio. Claro, y el otro es el nombre en inglés. Pero está traducido en español por Verbo Divino. Así que eso es en parte una de las propuestas de esta lectura, de esta exégesis postcolonial. Bueno, ha dado lugar a muchísimas cosas. Por ejemplo, a mí me fascina toda esta línea de interpretación. Puedo estar hasta las 5 de la mañana. Hay toda una relectura, por ejemplo, sobre el relato del nacimiento de Jesús según Lucas, en Lucas 1:2, que justamente es el único texto de los evangelios que menciona a César Augusto. Y cómo en la presentación del nacimiento de Jesús hay un texto de resistencia velada al mundo imperial. Cómo la presentación de Jesús es la presentación del verdadero Soter, del verdadero Salvador. En las canciones, ¿no? En las canciones, por ejemplo. Por ejemplo. Pero en el anuncio, por ejemplo, el anuncio a los pastores, que es una frase que la leemos en las celebraciones de Navidad. Les ha nacido en Belén Un Salvador. Salvador, que es Cristo, el Señor. Está más cargado de títulos cristológicos. Los pobres pastores no entenderían nada de todos, pero claro, sí entenderían. Entenderían las referencias romanas que tenían todos esos términos, y ni hablar la audiencia de Lucas, ¿no? Entenderían la carga romana e imperial que tenían esos títulos. Nació en Belén, no es César Augusto, sino que nació en Belén. Y los primeros que son evangelizados son los pobres, los pastores, no los amigos del palacio de César Augusto. Bueno, me parece que hay algunas cosas allí de la lectura postcolonial que son fascinantes. Pablo, Sí. y respecto a lo de la eclesía que vos mencionabas hace un rato también,
Pablo Ferrer dice que se usaba antes de Augusto, la eclesía en Roma para la gente de niveles bajos, es decir, encuentros del pueblo que pueda opinar. Pero con Augusto se terminó eso y entonces lo ve como que Pablo elige la palabra eclesía para volver a esa eclesía que tenía Roma antes, que la había perdido. Es la Interesante, ¿eh? sugerencia de él. Interesante. Bueno, evidentemente en la historia de Roma hay un antes y un después a partir de Augusto, ¿no? Depende de cómo se entienda el primer emperador. Pero a partir de él hay un cambio en la política y por eso hay, más allá de los emperadores que después siguieron, siempre hay una referencia a lo que pasó antes y después de Augusto en su manera de presentarse, en los títulos empleados, en la publicidad que hace, ¿no? en la manera de presentarse frente a la sociedad a través de un benefactor, y, bueno, como la publicidad política tiene más años que la justicia, ¿no? Cómo se presentan a sí mismos los poderosos, y cómo hay distintas estrategias de resistencia en muchos textos del Nuevo Testamento que incluso yo tiro para que ustedes después profundicen. Incluso en esos textos, por ejemplo, de Pablo en Romanos, Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma. Bueno, hay que orar por las autoridades. Pero ¿para qué hay que orar por las autoridades? Interesante mirar ese texto, ¿no? ¿Qué es lo que pide? ¿Por qué hay que orar? Para que vivamos en paz, porque ellos son los que deberían traernos la paz. La Pax Romana, punta de lanza, si es a través de ellos que debería llegar la paz y no llega, o estamos orando mal, o hay una ironía detrás de algunos de esos textos. Bueno, tiro para que después puedan profundizar y leerlo, tal vez desde esa perspectiva. Hay mucho para releer a Pablo desde ahí. Bueno, muy bien. Espero que puedan disfrutar de la lectura del texto de Carlos Gil. El texto de Carlos Gil son así, tipo puntapiés para profundizar, pero lo bueno es que en todo el libro de Carlos Gil él sugiere bibliografía. De hecho, al final en esa colección suelen hacerlo, hacer como una bibliografía comentada. Entonces él, bueno, recomienda y dice, bueno, cuáles son los aportes de cada uno de los libros, y está bueno. Bueno, disfruten de la lectura y Dios mediante nos veremos el próximo viernes en el último encuentro sincrónico. Ya pasó volando. Ya pasó volando el Qué bimestre. pronto. Bueno, que tengan un lindo Bueno, fin de semana. ¿qué va a ser? Igual Un que abrazo. Igualmente. chao, chao. Gracias. Gracias. Nos vemos.